Leer. Desde el primer ladrillo hasta Babel. Leer. Desde la primera página hacia una meta eterna. Leer. El primer paso hacia una aventura al mundo interior. Letras oídas. Un espacio para reflexionar. Queridos radioescuchas, bienvenidos nuevamente a su programa Letras Oídas, el espacio dedicado a leer y a reflexionar. Soy su amigo Alfonso Bandai y hoy, al cerrar nuestras charlas sobre intercambios culturales entre China y América Latina y Caribe, exploraremos un tema de relevancia global: la despoblación rural y los esfuerzos realizados desde la comunidad de arquitectos para abordar este desafío. La despoblación rural se caracteriza por la pérdida de población, el abandono de recursos y el declive económico. Este fenómeno, resultado de la modernización y la urbanización, no solo afecta a las economías locales, sino que también pone en peligro el patrimonio cultural y plantea problemas sociales y ecológicos, exigiendo soluciones sostenibles y cooperación internacional. Las causas de este fenómeno son estructurales, más allá de lo meramente económico. Desde los países desarrollados hasta los mercados emergentes, encontramos pueblos históricos perdiendo a sus habitantes, junto con negocios, artesanías y tradiciones artísticas. En algunos casos, estos pueblos enfrentan situaciones de pobreza, en otros, no. Tal es el caso de España, un país mediterráneo famoso por su agricultura, que aún sufre los efectos de la despoblación rural. Sergio del Molino aborda esta problemática en su libro España vacía, publicado en 2016. Según el arquitecto español Marcos Cortés, los jóvenes españoles tienden a concentrarse en las ciudades grandes, dejando atrás las áreas rurales, lo que refleja una tendencia que afecta a muchas naciones en el mundo. Ya, sí, la verdad es que toda la España vaciada, que es un poco la referencia del libro que haces de Sergio de Molina, ¿no? Y fue un libro que fue muy interesante y que salió en un momento donde había gran concienciación social sobre cómo los entornos rurales se estaban vaciando, ¿no? Entonces, es verdad que la producción agrícola en España es bastante peculiar porque se está transformando de tener pequeños agricultores a grandes empresas de producción agrícola, ¿no? Entonces, ese entorno rural que tradicionalmente ha sido como la suma de individuales o la suma de empresarios en el sector agrícola, se está aglomerando en pocas grandes empresas, ¿no? Entonces, esa transformación de lo rural también ha sido muy importante, ¿no? Es verdad que tenemos una producción agrícola de las más importantes de Europa, exportamos muchísimo, pero también, por otra parte, a medida que nosotros o que la economía va creciendo, hay otros países que casi son también muchas veces más competitivos a la hora de importar productos, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, es una situación muy compleja y aún así, pues, toda la ida de las zonas rurales a las ciudades para las nuevas generaciones suponen otro tipo de oportunidades, ¿no? Desde la gente realiza estudios fuera de sus ciudades, encuentra trabajos fuera de sus ciudades y al final se termina quedando en una gran ciudad, ¿no? Entonces, poco a poco, esa despoblación se sigue produciendo, ¿no? El vacío rural de España es el resultado de la excesiva urbanización de toda Europa. Marcos lo describe como una palabra: desequilibrio. Este puede ser el núcleo del problema.
Sí, yo creo que culturalmente se está concienciando mucho, pero yo creo que es un problema social, ¿no? Porque al final no deja de ser un problema demográfico, que genera un desequilibrio entre diferentes zonas de España, ¿no? Entonces, al final, ese éxodo de las zonas rurales va degenerando el patrimonio, va degenerando los servicios públicos, hay menos acceso al médico, hay menos acceso a educación, eso hace que la gente se vaya, la gente se va porque no hay educación. Entonces, es un proceso que yo creo que es social y la solución tiene que ser política, ¿no? O sea, desde implementar programas que puedan revertir esa situación o por lo menos ralentizarla, ¿no? Pero efectivamente los datos son desoladores, ¿no? Ahora mismo, para que nos hagamos una idea, casi la misma cantidad de población vive en la España vacía, ¿no?, que en la ciudad de Madrid. Pero la España vacía supone el 50% del territorio y la ciudad de Madrid menos del 3%, ¿no? Entonces la densidad es muy, muy, muy grande, ¿no? Y las previsiones es que para el año 2050 casi el 88%, casi el 90% de la población va a estar viviendo en ciudades, ¿no? Entonces, bueno, es una situación muy compleja, muy particular en España, pero yo creo que se produce también a nivel europeo, ¿no? Hay muchas ciudades que yo creo que también están sufriendo, muchos países que también están sufriendo este éxodo. Desequilibrio entre regiones de diferentes niveles de desarrollo, desequilibrio entre ciudades y aldeas, es como un fenómeno de infiltración, donde el desequilibrio de recursos, infraestructuras y oportunidades provoca un flujo anómalo de personas que termina convirtiéndose en una realidad patológica. Para el arquitecto mexicano Isaac Landeros, no es un tema nuevo. Es que no es algo que se esté iniciando. Ya desde hace varios años hay un interés general en arquitectura y urbanismo por entender mejor las relaciones entre las zonas rurales y la ciudad. Ahora se entiende que no hay una separación como tal entre una y la otra, sino ambas son dependientes. Entonces, nos hemos volcado también, tanto en la academia como en la profesión, para entender mejor estas relaciones y cómo ser más equitativos, cómo ser más propositivos al momento de tratar casos específicos en las zonas rurales, con la intención también de que las comunidades se vean siempre favorecidas. En México, la marcada diferencia entre las metrópolis del centro y norte y los campos rurales del sur evidencia una brecha significativa, tanto económica como social. Esta disparidad da lugar a problemas sociales profundamente divergentes, originados por estas realidades contrastantes. En este contexto, abordar el problema rural implica enfrentar y superar numerosas barreras prácticas. Sí, México efectivamente tiene muchos retos en este sentido. Hay retos históricos en las zonas rurales que hay que atacar y mejorar, como por ejemplo la infraestructura, el acceso a servicios básicos, oportunidades económicas. Y la arquitectura se convierte en este sentido en una herramienta para poder potenciar a las comunidades y darles mejores beneficios. Las estrategias más importantes en este momento en México para lograrlo son dos. Una son estrategias institucionales y las otras son estrategias que vienen directamente del interés precisamente del público general, de las comunidades locales, junto con, por ejemplo, profesionales del diseño, en este caso arquitectos, a través de estrategias de colaboración, de participación colectiva. Se pueden lograr proyectos muy interesantes, ya sea de forma institucional o en la ausencia de la presencia institucional. Fenómenos similares enfrentan sus colegas chinos. El matrimonio confortado por Zhang Liangqiu y Liu Lubin está llevando a cabo proyectos en la región de la Montaña Amarilla, en la provincia de Anhui. Durante su entrevista realizada en el marco de una exposición sobre programas de reforma de espacios rurales en el Instituto Cervantes, Zhang Liangqiu resaltó varios puntos que reflejan estas similitudes. Después de conversar con Marcos e Isaac, nos dimos cuenta de que existen muchas similitudes entre las zonas rurales de China, España y México. Por ejemplo, estas áreas rurales enfrentan problemas comunes, como la pérdida de población y el desafío de cómo atraer nuevamente a las personas. Además, estas regiones también son portadoras de una gran diversidad cultural. En el caso de China, mientras que las grandes ciudades tienden a parecerse entre sí, las zonas rurales presentan diferencias notables.
Por ejemplo, las aldeas en Huangshan, en el sur de Anhui, en Guizhou o en Yunnan son muy distintas entre sí. Estas áreas rurales son fundamentales porque albergan una riqueza cultural única. Lo mismo ocurre en México y en España, donde las zonas rurales desempeñan un papel similar. Por lo tanto, hemos identificado muchos puntos en común entre estas realidades. Por su parte, Liu Lubin ha estado observando aspectos graves de China, como el alivio de la pobreza y el desarrollo de las industrias locales. Juntos, han llevado a cabo el proyecto Museo de la Memoria Rural, un experimento en el campo de la arquitectura, con el objetivo de fomentar el desarrollo sostenible de aldeas como el pueblo Fengwu. 我们当然觉得就是说乡村呢，确实中国的情况，我觉得跟墨西哥、西班牙。 En el contexto global, la problemática de las zonas rurales presenta tanto similitudes como diferencias entre países. Si bien existen puntos en común entre China, México y España, como mencionó el profesor Chang, las realidades específicas de cada país también marcan contrastes significativos. En el caso de China, la diversidad regional es enorme y el apoyo gubernamental en las áreas rurales es mucho más pronunciado en comparación con otros países, como México. Por otro lado, el turismo ha surgido como una estrategia clave en el desarrollo rural chino, aunque se trata de una solución a corto plazo. La verdadera cuestión radica en cómo garantizar un desarrollo sostenible a largo plazo. Aquí, el papel de los arquitectos, aunque limitado, adquiere una importancia especial. Si bien no pueden reemplazar a los gobiernos, desarrolladores o inversores, los arquitectos poseen una capacidad integradora única. Pueden analizar múltiples problemas y proponer soluciones efectivas y equilibradas. Un ejemplo notable es el proyecto del Museo de la Memoria Rural. Este museo no solo busca atraer a visitantes urbanos y dinamizar el turismo local a corto plazo, sino que también reconstruye la cultura local a mediano plazo. A través de la recopilación y reinterpretación de la memoria cultural de los pueblos, se revitalizan tradiciones en decadencia, otorgando a los habitantes un renovado sentido de orgullo y confianza cultural. La evolución de la actitud de los aldeanos desde la incomprensión inicial hasta la colaboración activa y, finalmente, el sentimiento de pertenencia y satisfacción demuestra el profundo impacto que un proyecto de esta naturaleza puede generar. A su vez, Isaac se centra en la singularidad de las comunidades indígenas del sur, buscando impulsar un desarrollo regional basado en la integración de tradiciones ancestrales y metodologías modernas. Hay muchos ejemplos en este momento en México de cómo se está llevando a cabo esto, pero hay una cuestión que es importante remarcar. Hay una tradición en México, sobre todo en los estados del sur, ahora que mencionabas estas diferencias entre el norte y el sur de México, una tradición local que se llama tequio. El tequio es una forma de trabajo comunal en la que la gente que vive en una localidad trabaja en conjunto para beneficio de la comunidad, ya sea en la construcción de un edificio, en la mejora de un espacio público, y esto ya lo tiene muy arraigado la gente históricamente. Entonces, en los estados del sur es mucho más sencillo llegar con este tipo de estrategias porque ya es parte de su día a día. Entonces, arquitectos que trabajan en el sur de México, por ejemplo, en el caso de cooperación comunitaria, que contamos con 2 de sus proyectos en esta exhibición, ellas y ellos tienen una forma próxima a estas estrategias participativas y a esta forma de colaborar en tequio al momento de aproximarse a los problemas de diseño. Entonces, desde un inicio, integran a la comunidad durante todo el proceso de ejecución del proyecto, desde el diseño hasta su construcción. Y más que hacer una labor de diseño, lo que se hace es una labor colaborativa de entender cuál es el problema y cuáles son las mejores estrategias según la experiencia de la comunidad. Por eso es muy importante involucrarlos desde el inicio. Pero hay otras estrategias, como por ejemplo las estrategias de diseño participativo, en las que se hacen más en la zona centro y en la parte norte del país, donde lo que se hace también desde un inicio es generar talleres en las que se involucra a la gente, se hacen muchas reuniones, se hacen muchas discusiones, sobre todo para entender cuáles son los problemas más importantes para atacarlos y para que la gente se sienta desde un inicio incluida. Y Marcos destaca que la rehabilitación y mejora de la infraestructura básica
junto con renovación de los espacios públicos en las zonas rurales, es un paso esencial e imprescindible para lograr estos objetivos. Yo creo que en España lo que se están produciendo son proyectos que lo que hacen es responder a las necesidades realmente muy básicas y muy sencillas de la gente del entorno rural, ¿no? Algo tan sencillo como un lugar cubierto para poder comer todos juntos es algo que puede ocurrir en China y puede ocurrir en España, ¿no? Entonces, intentar introducir estos lugares para que esa cotidianidad, esas actividades que normalmente en los entornos rurales son más lentas, ¿no? Porque están más vinculadas a los ciclos de la naturaleza, etcétera, etcétera, yo creo que al final es lo que necesitan, ¿no? Yo creo que allí no necesitan un estadio de fútbol, necesitan cosas sencillas que a ellos les permita seguir haciendo, digamos, las actividades que siempre han hecho solos y en comunidad, ¿no? Y a la vez, yo creo que estos proyectos que se están realizando se convierten como en puntos de referencia de la gente o que quiere retornar o que igual vuelve a visitar a sus padres, etcétera, etcétera, y que ve que hay cierta infraestructura comunitaria que ayuda a cohesionar a la gente del pueblo, ¿no? Y esa sensación de volver a cohesionar, yo creo que da una sensación más de comunidad y más atendidos, ¿no? Esta visión de desarrollo coincide con las ideas de los arquitectos chinos. Según Liu Lubin, la participación de los arquitectos en la reconstrucción de los espacios públicos rurales busca, desde una perspectiva de desarrollo a largo plazo, generar en las aldeas la capacidad y las posibilidades de un crecimiento sostenible y autosuficiente. Desde una perspectiva a largo plazo, considero que, ya sea el desarrollo económico, el crecimiento industrial o el impulso del turismo, el objetivo final es que las zonas rurales logren autosuficiencia y su propia transformación. Este proceso tiene dos aspectos clave. Por un lado, los propios aldeanos deben fortalecer su conciencia y participar activamente en la construcción y desarrollo de sus comunidades. Por otro lado, es fundamental atraer a personas de las ciudades para que se establezcan en las zonas rurales y así contrarrestar el problema de la despoblación. Para lograrlo, es imprescindible contar con infraestructuras de calidad y espacios públicos adecuados, que permitan tanto a los habitantes locales como a los recién llegados sentirse cómodos y disfrutar de una vida moderna. Considerando todos estos factores, creo que como arquitectos o participantes culturales tenemos la oportunidad de llevar a cabo un trabajo significativo en las zonas rurales, algo que nos brinda experiencias y aprendizajes muy valiosos. Amigos, así concluyen mis charlas con arquitectos de China, España y México, quienes trabajan arduamente para mejorar los espacios públicos y fomentar el desarrollo regional en diversas áreas rurales. Este es un tema profundo y complejo que abarca mucho más de lo que puede abordarse en un solo programa. Espero tener la oportunidad en el próximo año de presentarles uno a uno los casos más destacados. Amigos, finalizamos el programa de hoy, pero nunca dejaremos de leer y reflexionar. Soy Alfonso Bandai. Hasta la próxima.